Sí, amén, buenos días, Dios los bendice. Vamos a dar inicio a esta transmisión, vamos a poner todo en manos del Señor, amén. Así que ahí en tu lugar, ponte cómodo en tu casa, donde estés, viendo esta transmisión. Dios los bendiga a todos allá en su casa. Sean bienvenidos a esta transmisión, los que ya están, los que están por llegar, amén. Así que vamos a orar al Señor y exaltarlo con todas nuestras fuerzas, amén. Así que vamos a cantar. Dile, su salvación me dio, me rescató, vida me vino a dar, y su amor, Vamos a declarar esto al Señor, fuego consumidor que arde en mí. Que todos puedan ver que estás aquí, dile tu amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará, tu vida dista en mi lugar, por ti yo viviré, te exaltamos, dile Jesús. Señor, fuego consumidor que arde en mí, que todos puedan ver, el Señor, que todos puedan ver que estás aquí, de tu amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará, tu vida dista en mi lugar, por ti yo Jesús, tu nombre exaltamos en todo Dios. Vamos a decir esto al Señor. Te exaltaré. Te exaltaré. Gracias, Señor, te alabamos y te seguimos bendiciendo, Señor, con toda nuestra alma, Señor, nuestra mente y todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy venimos a buscarte, Señor. Hoy venimos a adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Oh, Señor Jesús. Vamos a declarar. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme, es más si le tengo a buscar. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte, me vengo a postrar, hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar.
que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte, me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Y lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Y que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, lléname de ti. Te amamos, Señor Jesús. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Dile, llévame allá, Señor. Y llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Y una y otra vez, al estar yo junto a
Jesús, Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Y quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo y quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti, Padre, en el nombre de Jesús? ¿Quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría
la vida. Tú lo dijiste muy claro, Señor. Tú no te presentaste como una opción. Tú te presentaste como la única solución, como el único camino al Padre. Tú lo dijiste, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Tú eres el camino, Señor. Eres la verdad, eres la vida. Y hoy venimos ante ti, Señor, Padre, a caminar por ese camino de santidad que es tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites, Señor, andar por donde tú anduviste. Nos permites pensar como tú pensabas. Señor, gracias. Toda honra, toda alabanza, toda adoración es para ti, Padre. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días, iglesia. Dios les bendice. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día espléndido para buscar el rostro del Señor. Dice la Biblia que Él nos permite estar cara a cara con Él. ¿Dónde? En su palabra. Porque Jesús es el verbo, la palabra. Y cuando estamos cara a cara con la palabra, estamos cara a cara con el Señor. Y entonces su palabra se convierte en un espejo donde tenemos que aprender a reflejarnos con sinceridad. Amén. Así es que le damos la bienvenida a todos los que están conectados: Navojoa, Guatabampo, Guaymas, Ciudad Obregón, Álamos, Hermosillo, Tijuana, Nogales, Los Ángeles, Los Cabos, La Paz, Guasave, en Sinaloa, pues el Tepic, el Carrizo. Son todos bienvenidos. Qué buenos que están dándose este tiempo para adorar al Señor y que Él bendiga nuestra alma. Amén, amén. Hemos estado orando, hemos estado teniendo horarios. Todos los días hay intercesión de 6 a 7 de la mañana, conectados con Guasave. Martes y jueves vamos a tener intercesión nosotros aquí local de 8 a 9 de la noche para presentar todas las peticiones de oración. Pero en lo personal, pues todos los días estamos orando, porque los días cada vez son más difíciles, pero cuando la dificultad abunda, la gracia del Señor sobreabunda. Así es que no dejamos de confiar. Como dijo mi pastor Gerardo, que nos falte todo menos Dios. Tenemos asegurada la victoria. Y hemos estado viendo una serie, quise haber terminado el miércoles pasado con la serie de cómo oír la voz de Dios, pero el Espíritu me llevó a más, y yo creo que esperemos que en Él que hoy podamos cerrar, porque ya son 10 sermones sobre esto. Y eso es algo muy importante. El miércoles pasado vimos que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios por encima de cualquier otra voz. Acuérdate que hay 3 voces que a diario escuchamos, que es la voz de Dios, la voz de Satanás, el enemigo, y la voz de los deseos de la carne. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Padre por encima de cualquier otra voz. Y vimos el miércoles que tenemos que escuchar la voz de Dios aún por encima de la voz de la experiencia. Hay gente que dice: ¿qué me vas a contar tú a mí? ¿Qué me vas a decir tú a mí si yo he vivido más que tú? Si yo tengo más edad que tú, ¿qué me vas a decir? Y la gente confía mucho en su experiencia, y la experiencia es algo importante, pero la experiencia cierra nuestro oído a la voz del consejo de Dios. Y entonces tenemos que aprender a escuchar al Señor por encima de nuestra propia experiencia. Número 2, vimos el miércoles que tenemos que escuchar la voz de Dios por encima del temor, de la voz del temor. Acuérdate que el temor es una fe contraria. El temor son las circunstancias, las amenazas, las enfermedades hablándote, amenazándote, amedrentándote, desanimándote y todo lo que termine en te. Entonces, ni la experiencia ni el temor nos deben de
hablar más que la voz de Dios. Número 3, vimos que tenemos que escuchar la voz de Dios por encima de la envidia. ¿Cómo, pastor? Sí, la envidia. Dice la palabra que es más destructiva la envidia que la ira. Porque la envidia, como el salitre, ¿sí saben lo que es el salitre? Es la humedad de las paredes. Se va acomodando despacito, despacito hasta que tumba la casa. Entonces, dice la Biblia que la furia es arrolladora, pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Entonces la envidia es desear lo que otros tienen o desear que los otros no tengan lo que tienen. La envidia también es cuando deseo la prosperidad del impío, del malo. Eso también es malo. No hay que tener ni siquiera envidia de la buena. Esa no viene en la Biblia. Te tengo envidia de la buena. Cuidado, póngale un límite a esa persona. Cuando alguien te diga eso, porque no existe envidia buena. Existen los anhelos, existen los deseos de prosperar, pero como Dios manda, no existe la envidia de la buena. Y hoy vamos a ver a continuación, número 4, cómo escuchar la voz o por qué escuchar la voz por encima de la soberbia. Ay, pastor, ya empezamos, pastor, sí, tan temprano. Entonces, no siempre las voces a nuestro alrededor están equivocadas. Muchas veces Dios estará usando personas sinceras para hacernos mejorar, para hacernos ver nuestros errores, para animarnos, para corregirnos. No siempre las voces a nuestro alrededor están equivocadas. Necesitamos hacer a un lado la soberbia, el orgullo, porque eso me impide recibir un consejo de Dios a través de las personas que Él envía a mi lado. ¿Sí? Y mira, hay un Proverbio 27:9. Dice, para alegrar el corazón, buenos perfumes. Perdón. Para alegrar el corazón, buenos perfumes. Para endulzar el alma, ¿qué dice? Un consejo de amigos. Me encantó este versículo. El corazón se alegra cuando te pones un buen perfume o hueles un buen perfume. Dice, pero el alma completa, mente, emociones, voluntad, dice, se endulza con un buen consejo de un amigo. Entonces, es importante que abramos nuestro oído a la voz del consejo de Dios a través de las personas. Aquí habla de los amigos, pero agrégale familia, o a veces personas ajenas a la familia. Entonces la Biblia dice que lo contrario a la soberbia es la humildad. Y también la Biblia dice que Dios al humilde lo escucha, lo atiende de cerca, pero al soberbio de lejecitos lo ve más bonito. Entonces, ¿por qué? Porque la soberbia, el orgullo, vuelve a la gente autosuficiente, independiente de Dios. Satanás se enorgulleció de su belleza, de su sabiduría y se corrompió. Quiso ser igual a Dios. Entonces, la soberbia, el orgullo, nos impide escuchar la voz de Dios. Proverbios 16:18 dice, delante de la ruina, ¿qué va? La soberbia. Delante de la caída va la presunción. Más vale ser humilde con los pobres que repartir un botín con los soberbios. Wow, está fuerte este versículo. Antes de la ruina estuvo la soberbia, el pensar que yo podía, con toda mi experiencia, no necesito bules para nadar, no me gusta pedirle chichi a nadie, no me gusta esto, no me gusta andar pidiendo. Ok, antes de la ruina viene la soberbia, antes de la caída está la presunción, el vanagloriarme de que yo puedo hacer las cosas. Pero dice el verso 19 que es mejor ser humilde con los pobres que repartir un botín con los soberbios. No está en la pantalla, pero hay otro versículo donde dice que es mejor un joven pobre, humilde, que un rey viejo y soberbio
que no acepta consejos. Entonces, la voz del orgullo nos cierra el oído a la voz del Señor, nos hace creer autosuficientes, independientes, que no ocupamos de nadie. Entonces el orgulloso, fíjate bien, el soberbio, conoce la voz del Señor, pero decide y prefiere hacer las cosas a su manera. Como Vicente Fernández, tal vez lloré, tal vez sufrí, pero a mi manera. Traducción sonorense, ando más golpeado que un balde de noria, pero así estoy bien, así quiero estar, a mi manera. ¿Conoce gente así? No voltea a ver a nadie. Entonces, no es por falta de consejo. El orgulloso no le falta el consejo, le falta disposición para obedecer el consejo. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, una cosa es lo que diga el pastor y otra cosa es lo que yo haga. Entonces, tenemos que tener cuidado. Cuando buscamos consejo, tenemos que hacer a un lado el orgullo, la soberbia, para poder ser bendecidos. Isaías 31. ¿Qué dice? Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. 2. Que se apartan, ¿para qué? Para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse. Dice, no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. 3. Pero la fuerza de faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces fíjate bien, aquí está hablando de algo muy importante. Habla de hijos. ¿Quiénes son hijos? Los que hemos recibido a Cristo, los que ya conocemos de Dios, los que ya conocemos su camino. Habla de cristianos, pues, para hablar claro. Y dice aquí que hay de los cristianos o de los hijos de Dios que se apartan de Él, buscando consejo fuera de Él, no de su espíritu. Buscan cobijarse en Egipto. Dice, no me han preguntado a mí, dice Dios, han buscado fuerzas en el faraón. Pero aquí hay algo, que hay personas que al no querer oír la voz de Dios, hay personas que al no querer oír la voz del Señor, automáticamente se rinden a escuchar la voz de Faraón. Faraón representa a Satanás. Entonces, alguien dice, no, yo conozco la voz de Dios, pero no quiero oírla. Voy a ir a buscar consejo al mundo, a Faraón. Prefieren escuchar la voz del enemigo. ¿Cómo? Amoldándose a los criterios del mundo. Es decir, descienden a Egipto. Egipto representa el sistema del mundo. Pero hay consecuencias terribles de esto. Despreciar el consejo, la voz de Dios, trae consecuencias terribles. Habla ahí, se volverá pecado, se volverá vergüenza, se volverá confusión. Entonces date cuenta cómo una persona orgullosa, soberbia, cae en problemas de pecado, vergüenza, confusión. Su vida está hecha un nudo, nada más por no escuchar la voz de Dios. Y no es que no la conozcan, la conocen, pero no quieren escucharla. Eso se llama soberbia. Y tenemos que escuchar la voz de Dios por encima de nuestra soberbia. Ahora, Dios sigue hablando hoy en el presente. Esto ya lo vimos, ¿sí? Hay gente que se atreve a decir que servimos a un Dios mudo, porque ya todo lo que Dios tenía que hablar, lo habló en la Biblia, pero eso es una herejía. Sí, Dios nos habla, la Biblia es la voz de Dios por escrito, es la mente de Dios por escrito, pero Dios, su Espíritu Santo, sigue vigente hasta el regreso del Señor. Dios nos habla, la voz de Dios a través del Espíritu Santo, para guiarnos. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, si no, no vendría el Espíritu Santo, el cual, dice, les recordará y les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado. Dice, ustedes
tienen la unción del Espíritu, la unción de Dios para conocer las cosas. Entonces, algo que tenemos que hacer, iglesia, es no perder la necesidad de escuchar al Señor. No pierdas la necesidad de escuchar al Señor. Cuando empieza a haber flojera, desinterés de escuchar sermones, de escuchar la palabra, de leer la palabra, cuidado, ahí estás perdiendo la necesidad de oír al Señor y automáticamente vas a empezar a escuchar las otras voces más fuerte que la del Señor. Ya no hay interés por leer la palabra, ya no hay interés por escuchar los sermones, cierro mi oído, le dedico más tiempo a otras cosas. Acuérdate que todo esto es temporal, las redes sociales son temporales. Vamos a regresar pronto a congregarnos en vivo, aquí, con las medidas necesarias. Se van a seguir transmitiendo por redes sociales, pero no caigas en la trampa, porque alguien puede estar ahorita escuchando el sermón y cocinando. Alguien puede estar ahorita escuchando el sermón y tejiendo o limpiando. Y bueno, está bien, pero o eres Marta o eres María. O te sientas a escuchar atentamente la voz del Señor, o te afanas. Entonces a veces caemos en un autoengaño. No pierdas la necesidad de escuchar. Otros dicen, es domingo, me voy a levantar tarde, al cabo es que puedo escuchar más tarde. Quedan grabados y puedo escuchar por la tarde. Eso es desinterés. Es desinterés. Es lo mismo que si dijeras, no voy a ir al sermón ahorita en la mañana, en la tarde busco dónde. Entonces, cuando se pierde la necesidad de escuchar la voz de Dios, estamos perdiendo la conexión con Él. Mucho cuidado con esto. Es muy importante que pongamos énfasis. Mateo 4:4, el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice aquí que de la boca de Dios siguen saliendo palabras. La palabra sale o salir habla de una función presente continuo. Toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, significa que algo sucedió en el pasado, está sucediendo en el presente y continúa ocurriendo en el futuro. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios podemos traducirlo como el hombre vive de toda palabra que ha sido hablada, que Dios está hablando y que continuará hablando por su boca. Amén. Dios habló, Dios está hablando, Dios seguirá hablando. Por eso dice, de toda palabra. El hombre dice, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca del Señor siguen saliendo palabras. Entonces, necesitamos sentir necesidad de escuchar su voz. No pierdas esa necesidad. No pierdas esa capacidad. Entonces, tenemos que buscar conocer, pero también cómo hacer la voluntad de Dios. Muchos conocen la voluntad de Dios, pero no saben cómo hacerla. Y todo cristiano, todo hijo de Dios, enfrenta esta pregunta. ¿Qué espera Dios que yo haga? ¿Qué debo dejar que Él haga en mí? Cuando Pablo se encontró con Jesús en el desierto, después del encuentro que tuvieron, Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces es una pregunta que muchos hemos enfrentado en su momento. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué debo permitir que Dios haga? Entonces conocer la voluntad de Dios también implica saber cómo hacer la voluntad de Dios. Porque si tú lo haces a tu manera, si tú lo haces con tus fuerzas, entonces te vas a desgastar. Pero mira el consejo en Zacarías 4:6. Dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra Biblia diría, no es con espada ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu,
dice Jehová de los ejércitos. Hay dos maneras de escuchar la voz, de escuchar su voluntad y de hacer su voluntad. La primera es con mis fuerzas, con mi capacidad. Y la segunda es hacer la voluntad con su espíritu. Y cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios a tu manera, en tus fuerzas, en tu capacidad, entonces te desgastas, te vuelves una persona religiosa, afanada. Eso puede llegar a endurecer tu corazón porque las fuerzas humanas se acaban. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios con su espíritu, aseguramos su guianza, aseguramos que su voz nos estará hablando. Entonces, Jesús habla sobre el conocer la voluntad de Dios y el hacerla. En Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué dice? No se preparó. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿qué dice? No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Y luego que dice al final, recibirá muchos azotes. Ay, nanita, si no puede decir amén, póngale ahí de mí. Muy claramente el Señor está diciendo que Dios, Papá Dios, hace responsable a sus hijos, a nosotros, de el deber de conocer su voluntad y de tomar acción para ponerla por obra. Una vez que somos hijos, tenemos el deber, la responsabilidad de conocer la voluntad de Papá Dios y tomar acción para ponerla en obra. Dios desea hijos que pongan en práctica su palabra, su voluntad. Amén. Ahora, la voluntad de Dios establece límites de nuestra responsabilidad. Si no entendemos su voluntad, seremos juzgados con menos ira o dureza, pero igual seremos juzgados de todas maneras. Ahora, a fin de hacer la voluntad de Dios, es de vital importancia que la entendamos. Para poder hacer su voluntad, necesito oír su voz. Pero hay cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Ya lo hemos visto. Pero hay actitudes en nuestra alma, hay actitudes en el corazón de un hijo de Dios que le impide escuchar su voz. Y una de ellas es el corazón imperfecto hacia Dios. Un corazón imperfecto impide que escuche la voz de Dios. Vamos a ver 2 de Crónicas 16:9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Ok, pero en la primera parte del pasaje dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de quién? A favor de los que tienen corazón perfecto con él. Muchos están pensando, ya me amolé. Muchos están pensando, no tengo oportunidad. Si Dios busca un corazón perfecto, no tengo oportunidad. Alguien podría estar pensando así. Sin embargo, la perfección delante de Dios no es lo mismo que la perfección en el concepto humano. Ahorita te voy a decir por qué. Pero aquí, en este versículo, en 16:9 de 2 de Crónicas, cuando habla de un corazón perfecto, habla de un corazón fiel. ¿De qué? De un corazón fiel. Dios siempre está listo para ayudar y escuchar a quienes son fieles. Sinónimo de corazón perfecto, corazón fiel. Otra Biblia diría, Dios le da fuerza a los que confían sinceramente en Él. Otra Biblia diría,
Dios fortalece a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Otra Biblia diría, Dios fortalece a los que son leales de corazón. Dios fortalece a los de corazón íntegro. Dios fortalece a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él, a los que confían de todo corazón en Él. Entonces, cuando habla de un corazón perfecto, no habla de un corazón que no comete errores, sino que habla de un corazón fiel, de un corazón genuino, de un corazón honesto. Ahora, cuando la Biblia habla de corazón, no habla del músculo cardíaco. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del centro de nuestro ser. El alma es el centro de nuestro ser, y mi alma se compone de mente, emociones y voluntad. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de el alma, que es mente, emociones y voluntad. Entonces, ojo con esto. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Papá Dios de mí? Vamos a ver dos versículos. Primera de Juan 2:15. Dice, no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Ese es un versículo. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Ok, Mateo 22:37 dice, Jesús les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay personas que me han dicho, pastor, eso está grueso porque Dios pide mucho. Pero yo le digo, no, Dios no pide mucho, Dios pide todo. Hola, Dios no pide mucho, Dios pide todo. Ahí está, dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No está pidiendo mucho, está pidiendo todo. Alguien pudiera estar pensando, eso es imposible. Humanamente sí, pero en el amor de Dios somos capaces de amarlo como Él nos ama. Es como en un matrimonio. Un hombre no sería feliz sabiendo que su esposa lo ama a medias. Una mujer no sería feliz sabiendo que su esposo la ama a medias. Un matrimonio habla de una entrega total. Amén. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Dios dice, ¿te quieres casar conmigo? Le dice a la iglesia es la novia, y el Señor Jesucristo es el novio, y le dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres desposarte conmigo? Entonces, está bien, pero dice, me tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Te das cuenta que el Señor no anda a medias tintas, así como algunos comprenderán? El Señor va con todo. Ahora, aquí corazón se traduce como sentimientos. En este versículo, alma se traduce como vitalidad o fuerza física. Y en el mismo versículo, mente se traduce como pensamiento o disposición mental. Esto es muy importante. Esto es muy importante que lo entendamos, que lo comprendamos. Entonces, a esto se refiere un corazón perfecto en la Biblia, que nuestro ser, que nuestra alma esté siempre dispuesta para agradar a Dios, aunque no seamos perfectos. Hola, va de mes. Dios espera que nosotros estemos dispuestos a agradar a Dios, aunque no seamos perfectos. Amén. Nos hace tolerantes con los demás. Entonces, amar a Dios y amar lo que no le agrada a Dios me hace imperfecto delante de Él. Por eso Él habla de un corazón fiel.
¿Qué es fidelidad? Soy completamente tuyo. ¿Qué es fidelidad? No tengo ojos más que para ti. ¿Qué es fidelidad? No tengo oídos más que para ti. Un hombre que decide casarse le está diciendo a su esposa, cuando le promete ser fiel, que no va a tener ojos más que para ella, oídos más que para ella, manos más que para ella. Todo lo que él es va a estar para ella. ¡Wow! Qué bonito se oye, ¿verdad? Lo mismo ella, cuando la esposa promete ser fiel al hombre, le está diciendo a la mujer que ella no va a tener oídos más que para su marido, ojos nada más que para él. Todo lo que ella es va a estar para él. Eso es fidelidad, sus pensamientos. Es lo mismo con Dios. Un corazón perfecto delante de Dios no es el que no comete errores, sino es un corazón fiel. Fiel, que ama lo que Dios ama y que aborrece lo que Dios aborrece. Ahora, Dios le pidió a Abraham un corazón fiel. No está en la pantalla, pero si tú lees Génesis 17, Dios le dijo a Abraham: quiero que andes delante de mí y seas perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se lo pidió a Abraham. No le está pidiendo algo imposible. También Dios se lo pidió a Salomón respecto a David su padre. Eso está en 1 Reyes 9:4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Ojo, Dios le está diciendo a Salomón, cuando David, papá de Salomón, muere, el rey le hereda el trono, el reinado a Salomón. Dios viene y se le presenta a Salomón y le dice: Salomón, quiero que andes delante de mí en integridad de corazón, en equidad, un corazón perfecto, como lo anduvo tu padre David. Ahora, casi todos conocemos la historia de David, que siendo rey, escogido por Dios, pues cometió adulterio, asesinato, le mintió a todo un pueblo, le quiso mentir a Dios. David cometió muchos errores, pecó, y aún y con todo y eso, Dios le está diciendo a Salomón: quiero que seas como tu padre David, con integridad de corazón y con equidad. Entonces, incluso Dios dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Esto me habla de un corazón perfecto. Pero ¿por qué Dios considera perfecto a David a pesar de tantos errores, a pesar de tantas malas decisiones que él cometió? Bueno, la respuesta está, entre otras, en que en el Salmo 51 David reconoce sus pecados y sus errores delante de Dios. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Esto David lo escribió después de que el profeta Natán fue y lo reprendió, fue y lo exhortó y le hizo ver su pecado. David se arrepiente y escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 7. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Wow! ¿Qué está diciendo David? Señor, reconozco mi pecado, pequé contra ti, pequé contra mi prójimo. Señor, no merezco ser tu hijo, pero ¿sabes qué, Dios? No me interesa el trono de rey, no me interesa la realeza. Lo único que te pido, Señor, es que me laves y que no quites de mí tu Santo Espíritu. ¡Wow! David está mostrando un corazón
fiel al Señor. Date cuenta que David no tenía un corazón perfecto humanamente hablando. David era un hombre pecador, imperfecto, pero Dios le llamó perfecto, íntegro, porque David, a pesar de todos sus defectos, siempre reconoce y se arrepiente y busca el rostro de su Padre sin esconderle nada. Eso es un corazón perfecto delante de Dios. Es un corazón fiel. Es el corazón de una persona que, a pesar de los errores, a pesar de sus defectos, aprecia, valora todo lo bueno que viene de Dios, siempre busca el rostro de Dios, se arrepiente de sus maldades. Entonces, la perfección humana es no cometer errores, y eso no existe. Pero la perfección delante de Dios es: reconozco mis errores, me arrepiento, busco el rostro del Señor y vuelvo a entrar en una vida agradable a Él. Ese es un corazón perfecto. Mira cómo es el corazón del hombre. Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10. Yo, Jehová, escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Cómo es el corazón humano? Engañoso. ¿Cómo es el corazón humano? Engañoso y perverso. Ni nosotros mismos conocemos la perversidad que puede haber en el corazón. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. Dice Dios: yo escudriño la mente, yo soy el que pruebo el corazón, yo sé lo que hay ahí. Por eso cada vez tenemos que venir en humildad a escuchar la voz de Dios, a tener un corazón perfecto delante de Él, sabiendo que Dios no me condena. Así lo dice la palabra: ninguna condenación hay en Cristo Jesús a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces yo vengo delante de Dios sin miedo, sin temor a que Él me condene, porque sé que es un Dios perdonador y grande en misericordia. Amén. Ese es un corazón perfecto. Número 2, la dureza de corazón. Hebreos 4:7. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Un corazón duro me habla de un corazón necio, terco, obstinado. Me habla de una persona que se opone a todo lo que viene de Dios. Un corazón duro, un corazón necio, terco y obstinado, es aquel que sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere hacerlo. Ya sé lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. En Sinaloa decimos: se montó en su macho. Quién sabe por qué diga eso, pero yo sé lo que tengo que hacer. No me digan: ya sé lo que tengo que hacer. ¿Y por qué no lo haces? Porque no quiero. ¿Hola? ¿Hay algún cristiano por ahí? Entonces Dios, muchas veces en la Biblia, le dio oportunidad al pueblo de Israel para que entrara a Canaán, pero el pueblo fracasaron varias veces por la desobediencia. Y Dios sigue dándonos hoy en día la oportunidad para entrar a la tierra prometida. Nos está llamando con una dulce voz, nos atrae con cuerdas de amor. Hay una alabanza muy bonita. Él quiere hacernos entrar en su reposo, Él quiere bendecirnos, Él quiere que escuchamos su voz, pero muchas veces estamos endureciendo el corazón, no queremos obedecer, no queremos hacer lo que Él nos pide. Se nos olvida que la obediencia tiene un galardón, que la obediencia tiene un premio de parte de Dios. Entonces, tanto el corazón imperfecto, infiel, como la dureza del corazón o la necedad del corazón me impiden oír la voz de Dios. Número 3, ¿qué otra cosa me impide oír la voz de Dios? La falta de perdón. La falta de perdón detiene la voz de Dios. Marcos 11:24 dice: por eso les digo
que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo como convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. 25. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Amén. La herramienta más poderosa que el Señor nos ha dado para triunfar es la fe y la oración. Aquí lo dice en el verso 24. Dice, cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo, conforme a la voluntad de Dios, claro. Hasta ahí está la oración poderosa, los frutos de una oración poderosa. Pero hay un requisito para que la oración sea poderosa, está en el verso 25. Cuando estén orando, ¿sí?, perdonen si tienen algo contra alguien. ¿Qué significa esto? Que la falta de perdón estorba nuestra oración, la falta de perdón frena la respuesta, la voz de Dios que va a traer la respuesta para mi oración. ¿Cuántas veces hemos ido a orar por personas? En alguna ocasión oramos por una persona muy consagrada a Dios, servía en la iglesia, pero tenía una enfermedad terrible llamada artritis reumatoide. Tenía muchos problemas en sus coyunturas y oramos, ella pidió oración, estuvimos orando, el Espíritu nos reveló algunas cosas. El esposo de esta hermana pues, no era cristiano, y en la oración el Espíritu nos reveló que había falta de perdón en el corazón de ella, y el Espíritu nos reveló maltrato de parte del esposo de ella. Y cuando hubo oportunidad de estar a solas, ahí le preguntamos, mi esposo y yo, de qué se trataba, y ella dijo que sí, que había maltrato, había cosas que su esposo había hecho y que ella nunca lo había perdonado. Y cuando ella empezó a confesar esto, ella empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios, a perdonar a su esposo que ya no estaba con ella, y ella comenzó a recuperarse de su enfermedad. Entonces, esto es nada más una pequeña muestra de lo importante que es tener en nuestros corazones la intención de perdonar siempre, ¿sí?, de estar bien con Dios. El perdón es una herramienta para ponernos a cuentas con Dios y que nuestra oración sea contestada, que podamos escuchar la voz del Señor. Esto es muy importante. Y el perdón no es solamente una acción de palabras, sino el perdón también es hechos, el perdón es disposición del corazón. Hay gente que dice que ya perdonó, actúa como si ya perdonó, pero en su corazón todavía sigue sintiendo dolor por lo que le hicieron. Entonces, hay una acción de perdón, pero no hay una disposición de perdón. No hay una actitud correcta. Entonces, el perdón está incompleto cuando ya lo dije, ya lo perdoné, ya me porto bien con la persona, pero sigo sintiendo en mi alma dolor, sufrimiento. Entonces el perdón no está completo. Yo necesito orar a Dios para que mi oración no sea contestada. Necesito orar al Señor para poder yo escuchar su voz. Esto es muy importante. Hay personas a las que Dios le habla, ¿sí? Pero es impresionante cómo Dios le habla en algunas áreas, pero hay otras áreas donde hay mucho desorden, hay mucho sufrimiento, hay confusión. ¿Por qué? Porque muchas veces la falta de perdón está limitando la voz de Dios en mi vida. No es que Dios me hable en alguna área, sino que Dios me hable en todas las áreas. Entonces, una oración poderosa no es solo cuando Dios nos oye, sino cuando también nosotros lo oímos a Él. No hay poder en la oración, no escucharé ni recibiré del Señor si en mí hay falta de perdón. Mi oído va a estar limitado. Un corazón endurecido, con callos, incrédulo,
que está guardando rencor a los demás, de seguro que está impidiendo que escuche la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a ver otro punto más. La desobediencia impide que Dios nos hable. Hubo un tiempo en que oraba, hablo de mí, oraba y no escuchaba la voz de Dios. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué si estoy orando fervientemente, por qué si estoy orando tanto, por qué no me hablas? Y Dios en su misericordia me dijo, ¿por qué tengo que hablarte de nuevo cuando no has hecho lo último que te pedí? ¡Sas! Eso golpeó mi corazón. Dios me dijo, ¿por qué quieres que te hable de nuevo si todavía no has obedecido? La última vez que te hablé y te pedí que hicieras algo y no lo has hecho. Eso golpeó mi corazón. En ese momento le pedí perdón, me humillé en su presencia y Dios abrió mi oído otra vez. Él volvió a ministrar mi alma. Entonces a veces queremos que Dios nos siga hablando, queremos que Dios se siga oyendo su voz cuando ni siquiera hemos hecho lo último que Él nos pidió que hiciéramos. No lo hemos llevado a cabo. Entonces es difícil obedecer. Uno de los problemas más graves de la humanidad, de los jóvenes, es la desobediencia a sus padres. Creen saberlo todo y al final no saben nada. Es un problema cuando estamos jóvenes, cuando nos mandan a las tortillas o al abarrote, y cuando estamos viendo el programa favorito en la tele, o cuando estamos jugando play, me mandan a comprar algo, a veces vamos, a veces no. Bueno, pues eso le pasó a Saúl el rey. Isaías 15:22 dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco, ¿qué dice? Dios tampoco quiere nada contigo. Entonces, no es las acciones de ofrenda lo que más agradan al Señor, sino la actitud del corazón, la actitud de obediencia. Dios le dio instrucciones a Saúl y él no las cumplió. Y cada vez que Dios da una instrucción, tenemos que llevarla a cabo, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque no es una propuesta. Cada vez que Dios nos pide algo, es una orden, es un mandamiento. Entonces vimos algo la vez pasada, que el orgullo impide la obediencia. Hay gente que dice, a mí nadie me manda, a mí nadie me da órdenes, está acostumbrado nada más a hacer su voluntad. Pasan los años, nosotros tenemos casi 20 años en el Evangelio, y hemos visto en pastores, en líderes, ovejas, que nadie les puede decir nada porque no lo hacen. Aparentan oír un consejo, pero no lo hacen. Hay una actitud de soberbia, se creen más que otros. Pero si nos pusiéramos a pensar qué sería de nosotros si Cristo no nos hubiera rescatado, no estuviéramos aquí nadie. Así que todo se lo debemos a Dios, al Espíritu Santo, quien nos enseña y nos hace subir a donde estamos. Nadie es más que nadie, dice la Biblia. Todos fuimos hechos por un mismo Dios. Él estableció los pueblos, Dios estableció la raza humana. Cada vez que oramos por enfermos, cada vez que nos paramos en un púlpito, tenemos que crucificar el orgullo, la soberbia, para poder que otros reciban lo que están esperando. Y número 2, también el temor al que dirán impide que seamos obedientes. A veces Dios nos pide cosas y nosotros pensamos, y si no sale cierto, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a criticar? ¿Me van a juzgar? Muchos de nosotros nos hemos atrincherado a no obedecer a Dios debido al temor a lo que otros dirán.
Pero Proverbio 29 dice que no debemos tener temor al hombre. No debemos tener temor al hombre. Pase la alabanza, por favor. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Será exaltado. Entonces, nuestra mente carnal piensa, si trato de hacer lo que Dios me ordena y fracaso, ¿qué van a pensar de mí? Mis hermanos no me van a entender, en la iglesia me van a juzgar. Y entonces tenemos tanto miedo a lo que la gente diga que dejamos de hacer lo que Dios nos pide. Es bueno tener dirección, hay autoridades en la tierra, pero para eso está la confirmación de cuando Dios nos habla. Y si queremos triunfar en la vida, en todas las áreas, tenemos que ser obedientes al Señor. Y finalmente, algo que impide que Dios me hable también es cuando tengo una mente estructurada. Una mente estructurada es una mente legalista, religiosa. Y en la Biblia viene una historia, la historia de Naamán, ya lo hemos visto antes. Naamán era un general sirio, tenía lepra, se entera de que en Israel había un profeta que lo podía sanar de parte de Dios. Va y hace con diplomacia, contacta al rey de Israel, el rey de Israel lo manda a la casa del profeta Eliseo, y cuando llega Naamán con toda su caballería, porque era militar, y se para en la puerta de la casa del profeta Eliseo, Eliseo no salió, le mandó a un criado, a un siervo, y en 2 Reyes 5:10 dice, el profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Y Naamán se fue muy enojado, muy enojado. En el verso 11 dice, Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios, que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. ¿Y quién le dijo a él? Naamán tenía un concepto anticipado, una mente estructurada de cómo el profeta tenía que hacer las cosas para bendecirlo. Y muchas veces así estamos con Dios. Espero que Dios me hable como yo creo, como yo digo, como yo pienso. Y nos enojamos, porque Dios no me va a hablar como yo quiera o como yo piense, o como yo lo desee. Él lo hará como Él quiere. A Naamán lo mandaron a bañarse al río 7 veces. Y se enojó, claro que no le agradó. Dijo, allá en mi ciudad hay mejores ríos. Verso 12, los ríos de Habana y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿Por qué no voy a bañarme en ellos y sanarme? Y se fue otra vez muy enojado. Pero sus criados le dijeron, Señor, en el verso 13, sus sirvientes se acercaron a él y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo más difícil, usted lo habría hecho. Con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. Entonces Naamán tenía un problema, tenía una mente muy estructurada, tenía una mente muy rígida, todo lo planeaba, todo lo razonaba, todo lo basaba en la lógica. Él, cuando fue con el profeta, él ya iba pensando cómo el profeta lo iba a hacer, pero ¿y quién le dijo que así lo tenía que hacer? Hay personas que no van a consejería con el pastor porque dicen, no, ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me va a decir el pastor. A veces en consejería terminamos de orar por la gente y a veces se me quedan viendo diciéndome, ¿es todo? ¿Ya? ¿Es todo lo que va a hacer? Se les hace poco. O a veces se les hace mucho porque a veces la instrucción que le hemos dado a la gente, el consejo, ha sido algo loco y no lo hacen porque se les hace mucho. Pero bueno, Dios nos dice, no tengan una mente estructurada, una mente religiosa. Finalmente los criados convencieron a Naamán. Él se metió al río y quedó sano. Entonces Naamán casi pierde la bendición que vino a buscar debido a sus ideas estructuradas. Entonces esto tiene que ver con el orgullo, con decir yo lo sé todo, yo sé cómo va a pasar las cosas, yo sé cómo va a suceder. Somos muy dados a pensar las cosas antes de tiempo. De ahí viene la palabra preocupación.
preocupación. Estoy pensando antes de tiempo. Pero Dios no va a hacer las cosas como yo pienso o como yo las estudio. Dios las hará como Él quiere, todo en su tiempo. Un día el ejército enemigo vino a atacar a Israel y el rey Joás vino con Eliseo. Eliseo ya estaba muy enfermo. Le dijo, maestro, le dijo, si tú te mueres, Israel va a quedar desprotegido. Viene el ejército a atacarnos. Y Eliseo le dijo a Joás, avienta una flecha por la ventana. Y aventó una flecha y le dijo, esa flecha es señal de que Dios te va a dar la victoria. Y le dijo a Joás, Eliseo, agarra varias flechas y golpea el suelo. Esto está en 2 de Reyes 13:18. Y Joás agarró las flechas y golpeó 3 veces el suelo. Y en el verso 19 dice que el profeta se enojó con él. Se enojó con él y le dijo, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Si lo hubieras hecho así, podrías haber vencido de una vez por todas. Pero ahora solamente los vas a derrotar 3 veces. Entonces, aquí hay algo. Aquí hay algo. Hay cosas que Dios te va a hablar claramente. Aquí a través del profeta le dijo, golpea el piso con las flechas. Esa fue una voz muy clara. Golpea el piso con las flechas. Pero Dios no le dijo cuántas veces. No le dijo cuántas veces. Hay cosas que Dios te va a hablar claramente, pero hay cosas que Dios va a dejar a nuestra decisión para ver nuestra fe. El profeta le dijo, se enojó, le dijo, nada más 3 veces lo golpeaste, hubieras golpeado 5 o 6 para que hubieras derrotado de una vez por todas. Nuestras decisiones deben de estar en sintonía con la voz de Dios. Siempre se va a requerir perseverancia. Joab fue escaso e impaciente, solamente 3 veces, debiendo haber azotado el doble para haber asegurado la victoria. Entonces, Dios nos va a hablar claramente en unas cosas, pero hay otras cosas que son decisiones nuestras. Dios no te puede decir qué hacer cuando a ti te corresponde decidir qué hacer. Y en esa manera Él va a ver tu fe. Joás debió haber azotado 5 o 6 veces, solamente lo hizo 3. Falta de perseverancia, falta de fe. Pero cuando oímos la voz de Dios, familia, cuando hacemos a un lado el orgullo, la soberbia, el miedo, la mente estructurada, cuando hacemos a un lado la desobediencia, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros vendrán. Y termino con Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y se desatan todas las bendiciones. Se desatan. Dios te bendecirá en el campo, te bendecirá en la ciudad. Dios bendecirá a tus hijos, a tus cosechas, a tus ganados. Dios bendecirá tu hogar. Dios bendecirá tu viaje, tu ir y tu venir. Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre serás muy feliz donde vivas. No te faltará alimento, dice la palabra, en el país donde vivas. Siempre tendrás pan en la mesa. Dios te dará la victoria sobre tus enemigos. Podrán venir contra ti un ejército en orden de batalla, pero tendrán que huir desordenadamente. Si obedeces a Dios en todo, Él cumplirá su promesa. Ustedes serán su pueblo especial. No tendrán miedo. Todo lo que Él prometió a nuestros antepasados, también lo recibiremos. Verso 11. Todo lo que ustedes siembren producirá abundantes cosechas. Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia, regará los sembrados. En todo lo que ustedes hagan les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado, aleluya.
Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen, ni adoran dioses falsos, serán siempre el país, la ciudad, la familia, la iglesia más importante para el Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Vamos a adorar al Señor. Escuchemos la voz de Dios y nos irá bien. Vamos a adorar al Señor. El Espíritu quiere que le adoremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, y ante ti me acerco, me presento tal y como soy, mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó, muchas veces intenté caer, pero aún así seguiste ahí. Me recuerdas que no soy mi error, tú me llamas un hijo de Dios, mi esperanza está en tu gran amor. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón, anhelo Dios. Anhelamos, Dios. Gracias. Gracias. El Señor pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón al pródigo, pero al pródigo tú llamarás, bienvenido a casa me dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón, anhelo Dios. Gracias, Señor, gracias, te anhelamos, Señor, tú eres bueno, Padre. Tú estás ahorita trayendo libertad a tu pueblo, toda atadura, toda cadena, toda maldición generacional, Padre, ahorita se está disipando en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Estamos orando por cada familia que está conectada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tú estás quitando todo orgullo, toda soberbia, todo miedo, Señor, toda desobediencia, todo pensamiento estructurado, Señor. Padre, queremos confiar en ti, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Enséñanos a oír tu voz, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Estamos levantando un clamor, Señor,
para cada familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a más. Gracias, Padre, porque tú escuchas la oración de tus hijos. En el nombre de Cristo bendecimos, Señor, a Alfredo, lo declaramos sano, su alma sana, su cabeza está sana, Señor. Ya no hay secuelas de ese golpe, Padre, de ese accidente, en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a la familia López Rábago, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas. Gracias, Padre. Estamos declarando victoria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Cada petición de sanidad, Señor, Padre, tú estás tomando control, Señor. Bendecimos a Rosa Imelda Cruz Lepró, Señor. Ya no hay cáncer en su cuerpo, Señor. Hay sanidad para Rosa Imelda Cruz Lepró, en el nombre de Jesucristo, Señor. Cada petición de oración, Señor, tómala en tus manos, Padre. Bendice, Señor. Padre, estamos orando, Padre eterno, por Francisco Javier Mesa Gómez, Señor. Lo declaramos sano. Quita todo síntoma de resfriado, todo síntoma de gripa, Señor, de Francisco Javier Mesa Gómez. Lo cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. Quita todo síntoma de neumonía, pulmonía, cualquier infección respiratoria, Señor. Lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Señor. Bendecimos a la familia de nuestro hermano Sergio, Señor, allá en Nogales, Padre. Pronto su esposa y sus hijos están en unidad con él, Señor. Padre, bendice a las familias que están distanciadas, personas que están pasando por depresión, Señor. En este momento, Padre, te rogamos por ellos, Señor. En el nombre de Cristo oramos por Luis Iván Sauceda. Ya no hay epilepsia, él es un joven sano. Pronto da, Señor, testimonio de tu poder. En el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Tú eres nuestra luz, tú eres nuestra sanidad. En el nombre de Cristo, Señor, tú eres nuestra guianza, tú eres todo para nosotros, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, oramos por Sebastián Figueroa Reyes. Señor, todo cáncer desaparece de sus pulmones, de sus riñones. Señor, regálale un milagro a Sebastián Figueroa Reyes. Señor, tu sangre está en él, Señor. Pronto él recibe esa transfusión, él recibe esa vida nueva, Señor. Toda célula cancerígena que está en Sebastián Figueroa Reyes está siendo ahorita neutralizada, desechada, Señor. Declaramos vida en Sebastián Figueroa Reyes, Señor. Él está ahorita en el hospital, Padre, pero tú tienes la última palabra, Señor. Gracias, Padre. Dale fe a toda la familia, Señor, para que puedan caminar, Señor, en dirección. Padre, bendice, Señor, a la hija de Sara Velarde. Señor, quita toda sinusitis, toda temperatura en la hijita de Sara Velarde Galvez. En el nombre de Jesús la declaramos sana, Señor. Y cada petición, Padre, que esté levantando tu pueblo, está siendo tomada en tus manos. Bendice a tu hijo Taurino Félix, Señor, y a cada familia que está enfrentando ahorita una enfermedad. Bendice los hospitales, Señor. Bendice a los gobiernos, bendice a las autoridades policíacas, Señor, y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.